Programa de prevención infantil de problemas bucales. ¿Tienes ya el control dental de tus hijos? El control dental es una revisión anual que consta de control de dientes para descartar posibles caries, control de encías, prevención de problemas mandibulares para evitar soluciones de ortodoncia, descartar posibles agenesias. El control dental es fundamental para descartar futuros problemas. En Evodental sabemos que tienes el derecho y la obligación de conocer el estado dental de los tuyos. Por eso, en colaboración con nuestros profesionales, hemos puesto en marcha el programa de prevención de problemas bucodentales. Te realizaremos un informe completo y totalmente gratuito. Llama ya a Evodental en el teléfono 983 14 90 10 o pásate por nuestra clínica en la calle Ángel Molina 22 y reserva tu cita. Evodental, apoyando el plan de salud bucodental del Ministerio de Sanidad. Muy buenas noches y bienvenidos a De Tú a Tú. Hoy tenemos en nuestro programa a un hombre muy querido por toda la villa, en especial por el barrio de Santo Tomás. Tenemos con nosotros al párroco, a don José Manuel Tavera. Muy buenas noches, don José Manuel. Buenas noches, Teresa. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Bueno, José muy bien acompañado. José Manuel es el sacerdote más veterano de Medina del Campo. Llegó a la villa en 1968, 3 años después de la clausura del Concilio Vaticano II. De hecho, se autodefine él mismo como hijo de la generación del Concilio Vaticano II. José Manuel, perdón. Sí. ¿Por qué decides ordenarte sacerdote? Pues no he tenido así ninguna inspiración especial. De niño, 8 o 9 años, un día le dije a mi madre que quería ser cura. Mi madre se asombró, mi padre casi se muere del susto, porque no era ese el proyecto que mi padre tenía sobre mí. Tenías otro proyecto, quería que fuera relojero. Y no me hubiera venido mal el oficio, porque se me dan bien las actividades manuales. En los momentos últimos, pues no sabes, porque ves otras cosas, otras opciones, y al final, pues decides ser sacerdote. José Manuel, entre esas opciones estaba la de ser torero, ¿no? También. Tuve la oportunidad de haber podido torear nada menos que en la Monumental de Barcelona. Me daban una corrida para mí solito. Algo más querías ser. Bueno, también en Valladolid, entonces en mi época había una escuela muy famosa, que era la Escuela del Chapas, donde a los niños, pequeñitos ya, de 6, 7 años, se les enseñaba a robar las carteras sin que se enteraran los dueños. Era un robo muy elegante. Y eso sí, también me atraía. Cura, torero o ladrón. Muy bien, pero bueno, finalmente te decantaste por la primera opción, por la de ser sacerdote. Sí. Además, muy jovencito, ¿no? Te ordenaste sacerdote. Sí. Ingresé recién cumplidos los 11 años y terminé con 22 años. Me ordené de sacerdote el día 24 de junio del año 1964. No había cumplido todavía los 23 años, tenía entonces 22 años, y tuve que pedir una dispensa a Roma de 14 meses. Y así pude ordenarme a esa edad. 2 años, problemas familiares, tienes que dejar Perú, tienes que dejar las misiones, y José Manuel vuelve a España y vuelve a Medina del Campo. Sí. Decíamos antes que eres el sacerdote más veterano de la villa. Llevas 42 años. Vine aquí a Medina el año 1968, en julio exactamente. Y desde entonces he estado aquí, primero como coadjutor de San Miguel, después ya en el año 1984 se crea de nuevo la parroquia de Santo Tomás, porque Santo Tomás había sido parroquia hasta el año 1882, 83. De ello habla don Gerardo Mordaleja. Y precisamente se suprime, dice don Gerardo, cuando el barrio había crecido, puesto que se había instalado allí la estación de ferrocarril. José Manuel, también habéis hecho trabajos sociales aquí en Medina. Una de las experiencias también muy interesantes ha sido la gran colaboración de los vecinos parroquianos de Santo Tomás.
Recuerdo, por ejemplo, el arreglo de una calle, la calle de la Colonia Santo Tomás, en la que durante varios sábados todos los vecinos, incluido también el cura, estuvimos echando cemento en la calle. O sea, que trabajaste como albañil. Trabajando como materialmente. Aquello fue una fiesta maravillosa. Otra experiencia también de albañilería, otra vocación, podía haber sido constructor también, fue la reparación que se empezó, aunque ya se había hecho anteriormente, de la obra del asilo. El campo de baloncesto, el primer campo de baloncesto, ¿no?, que se construyó aquí en Medina del Campo, al lado de la parroquia de Santo Tomás, fue obra tuya. La iglesia de Santo Tomás estaba prácticamente en ruinas. La nave posterior estaba hundida y el arzobispado quiso arreglar esa nave porque vi que era un barrio que era muy numeroso, sobre todo en el momento que vino MADE a Medina. Allí se hizo un grupo de viviendas de obreros de MADE y ese barrio creció muchísimo en muy poco tiempo. Y teníamos delante de la iglesia, después de la reparación de la iglesia, teníamos un terreno que escasamente daba como para hacer un campo de baloncesto. A los chicos les gustaba más jugar al fútbol y yo me enfadaba con ellos y les decía, a ver, el que meta 3 cestas seguidas le doy 20 pesetas o 100 pesetas, y para animarles a que el primer año se formaron, no te puedo decir, como 8 o 10 equipos de baloncesto, dando un premio a los ganadores. Al primero le dimos como premio un balón. ¿Sabes qué dimos de premio al segundo? Un balón. ¿Y al último? Un balón. Exactamente. Lo que se trataba era de promover el deporte y dar balones a todos los equipos que participaran en esa competición. Tienes un espíritu muy deportista. Has trabajado como albañil, eres sacerdote, por supuesto, también eres profesor de instituto. También. Otra gran parte de mi vida la he desarrollado, sobre todo en el Instituto Emperador Carlos y últimamente también en el Gómez Pereira, siempre dando clases de religión, sí. ¿Cómo son los niños? Pues... los adolescentes. Pues, difícil. Si ahora recuerdo los tiempos antiguos, pues eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor, no sé hasta qué punto puede que sea cierto, pero también es verdad que en épocas antiguas había un compañerismo muy grande, sobre todo entre los profesores y también con los alumnos. Era frecuente los partidos de fútbol entre profesores y alumnos, en los que los alumnos tenían la oportunidad de dar patadas en las espinillas a los profesores sin que les castigaran en clase. Había una convivencia grande y últimamente parece como que se ha ido perdiendo un poco ese espíritu. ¿Crees que corren malos tiempos para la religión? Bueno, pienso que las crisis afectan a todo. Afectan a la religión, a la economía, a la convivencia, a la familia, a la enseñanza. Creo que es un fenómeno que afecta a toda la sociedad. Pero no hay que olvidar que la crisis, del verbo griego krino, significa juzgar, es situación crítica en la que alguien tiene que tomar una decisión. En la crisis te puedes hundir, pero si sales adelante, si superas la crisis, has crecido. Y yo pienso que tenemos que crecer en todos los órdenes, en economía, en convivencia, en valores y también, por supuesto, en religión. Pero además, desde que te ordenaras sacerdote allá por los años 60, han cambiado mucho las cosas. ¿Cómo ha cambiado la Iglesia como institución? Los que vivimos aquellas épocas de gran euforia, de gran optimismo, es curioso cómo leíamos apasionadamente, casi nos comíamos los periódicos, dándonos noticias de las conferencias, de las charlas, de las sesiones del Concilio Vaticano II. Aquello era maravilloso
lo vivíamos intensamente, sobre todo en la hora de las comidas, donde allí en Madrid teníamos la oportunidad de comer con los mismos profesores, y eran profesores fantásticos, de un nivel intelectual muy alto, con los que teníamos una verdadera amistad, y aquí entonces hubo una época realmente de gran esperanza. Yo te diría que parece ser como que todo eso se ha ido, no te diría, no sé, perdiendo, no sé, pero sí deteriorando un poco. Creo que en estos momentos estamos viviendo esa crisis de falta de esperanza, de falta de ilusión, no sé. Otros, a lo mejor, los más jóvenes, pueden opinar de otra manera. Seguramente que compañeros míos, sacerdotes, pues pensarán que, lógicamente, lo mejor es lo que ellos están viviendo. Y para mí, lo mejor es lo que yo he vivido. La verdad es que los años 60 fueron unos años de mucho movimiento en la Iglesia por el Concilio Vaticano II, pero también el mayo del 68. Efectivamente, efectivamente. ¿Cómo Tuve la suerte de vivirlo precisamente en Madrid y además dentro del mundo estudiantil, donde raro era el día que no había una huelga. Bueno, pues como seminaristas no podías participar en las huelgas, pero vamos, estabas muy cerquita. Estábamos muy cerquita, por ejemplo, de la Facultad de Filosofía y Letras, que eran siempre los más revolucionarios. Luego otras facultades eran más tranquilos, pero los filósofos siempre estaban en huelgas. Y siempre había mucho movimiento, mucho afán de cambio en todos los aspectos de la sociedad. José Manuel, la Iglesia se está quedando atrás en estos tiempos que corren. ¿Tú crees que la Iglesia llega a los jóvenes? Bueno, ahora hay una experiencia que es bastante interesante, es la etapa esta de la juventud, en el encuentro con el Papa en el mes de mayo en Madrid, de la que se esperan cosas muy positivas. Y efectivamente, en esos acontecimientos ves que hay una gran cantidad de jóvenes que viven su fe. Pero, por otra parte, pues ves que en nuestras iglesias pues prácticamente no hay juventud. Durante la vida sacerdotal de José Manuel se han sucedido, pues la verdad es que podríamos decir que numerosos papas, bastantes papas, Juan XXIII, con el Concilio Vaticano II, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, ahora Benedicto XVI. Y te olvidas de Pío XII. Bueno, Pío XII, pero... También le conocí. Le conociste, pero bueno, no eras sacerdote, pero bueno. Sí. De entre todos ellos, ¿te atreves a mojarte con cuál te quedas? Por supuesto, Juan XXIII. Juan XXIII, ¿por qué? Con todas las de la ley. Fue el gran papa que tuvo esa visión tan extraordinaria de hacer de la Iglesia algo importante para el mundo. Sabes que los concilios siempre han sido para aclarar doctrinas erróneas y todos los concilios al final hacían una lista de anatemas. Si alguien dijere tal, sea anatema, anatema sit, es decir, sea fuera de la Iglesia. En la época de Juan XXIII no había herejías y alguien le preguntó por qué convocar un concilio. El gesto del Papa fue abrir la ventana de su habitación para que entre aire en la Iglesia, para que la Iglesia no se quede encerrada en sí misma, sino que sea, efectivamente, como dice el Evangelio, luz del mundo y luz de las naciones. A Juan XXIII, ¿cómo le calificarías? Como una palabra. Atrevido. Atrevido. ¿Pablo VI? También supo seguir en gran parte esa actitud positiva de Juan XXIII.
Y Juan Pablo I, aunque fue Juan muy Pablo breve... I, la historia a lo mejor nos puede decir cosas muy importantes, porque ya sabes que el hecho de su muerte, bueno, un pontificado tan corto, 30 días o 31 me parece, se da motivo a muchas especulaciones. Y esa muerte tan rápida también está un poco en entredicho. Parece ser que hubiera sido también un buen papa. Y de Juan Pablo II. Juan Pablo II pues ha sido el hombre con un carisma muy grande, el hombre que ha sabido atraer a grandes masas, que ha sabido llamar, convocar a la juventud, sobre todo. Y nuestro Benedicto XVI, para mí le considero el papa intelectual y al mismo tiempo muy, muy humano. Cuando se elija otro papa, ¿crees que será un intelectual o será más carismático como Juan Pablo II? Pienso que tiene que ser más carismático. ¿Tiene que traer sí. aire fresco a la Iglesia? Sí. Tiene que ser alguien que dé un paso hacia adelante con la misma valentía con que lo hizo Juan XXIII. Hoy necesita la Iglesia una renovación también, un ir hacia adelante con una actitud optimista, porque a veces la Iglesia ha pecado de ser muy condenadora, y la Iglesia tiene que ser muy salvadora. Proclamar la salvación, proclamar la humanidad, proclamar la alegría de vivir, el sentido de la vida, ese descubrir el reino de Dios en las cosas pequeñas de la vida, en esa vida que va creciendo, en ese niño que nace, en esa flor que da su olor y su color, y en presentadoras como Teresa.